trasplante autólogo y alogénico de médula ósea. Y contamos con la presencia de la doctora Ana Sureda Balari, jefa de Servicio de Hematología Clínica en el Institut Català d'Oncología y presidenta de la Sociedad Europea de Trasplante Hematopoyético. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por venir a esta presentación. Yo comprendo que un sábado a las 4 de la tarde es como un poco complicado y quizá el trasplante realmente es como una estrategia terapéutica como muy específica de la que, bueno, afortunadamente hay muchos pacientes que no requieren, ¿no? Entonces, os voy a intentar dar, bueno, me podéis interrumpir cuando consideréis si hay algo que no se entiende, que hay que clarificarlo, es decir, que yo creo que absoluta libertad y sobre todo os intentaré explicar lo que es un trasplante, los tipos de trasplante, las diferentes fases por las que un paciente que es candidato a un trasplante pasa y bueno, y también un poco no muy detallado primero porque no da tiempo y después porque es un tema súper amplio, lo que podemos esperar del trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes básicamente con patología oncohematológica, hemopatías malignas, pero también pues hay algunas enfermedades hematológicas benignas que se benefician del trasplante de progenitores y después también algunos pacientes con tumores sólidos. De hecho, los comienzos del trasplante no fueron muy afortunados, ¿no? Porque el concepto de poder utilizar progenitores hematopoyéticos para rescatar a un paciente o bien a alguien que había tenido irradiada de manera letal la médula ósea se inició conceptualmente con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En el año 1945. Y en aquel momento lo que se vio es que no pacientes, personas que vivían allí, debido a los efectos letales de la irradiación, pues las células hematopoyéticas que son muy sensibles a la irradiación eran destruidas completamente y entonces la persona, no el paciente, esto es un error, la persona pues ni tenía leucocitos, ni tenía glóbulos rojos, ni tenía plaquetas y la única manera de rescatar esta situación, que si no se rescata es mortal, antes o después, era con la utilización de progenitores hematopoyéticos de un donante. Entonces, este fue un poco pues, el inicio del concepto del trasplante, que aunque os voy a enseñar básicamente datos clínicos, hay que entender que hubo mucho trabajo de laboratorio, muchos modelos animales que fueron desarrollados por diferentes grupos de científicos que nos han permitido llegar al momento en el que estamos en el momento actual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del trasplante de progenitores hematopoyéticos? Como sabéis, hay muchas enfermedades hematológicas que básicamente afectan a la médula ósea y cuando este es el caso, el objetivo del trasplante es utilizar progenitores hematopoyéticos sanos, ¿vale? Para sustituir pues, los progenitores hematopoyéticos enfermos del paciente con una enfermedad hematológica. Por otro lado, pues el trasplante nos permite administrar quimioterapia a dosis mucho más elevadas, ¿vale? Cuanto más aumentamos la dosis de quimioterapia, más toxicidad tiene esta quimioterapia en determinados órganos que son muy sensibles a los efectos de la quimio. Y uno de los órganos más sensibles es la médula ósea, los progenitores de médula ósea. Entonces, si queremos aumentar mucho la intensidad de quimioterapia para curar la enfermedad que tiene el paciente, pues en algún momento determinado hemos de tener progenitores como de reserva para infundirlos posteriormente para que este paciente se pueda recuperar. ¿Y se llega uno a recuperar alguna vez esos efectos que dices? Sí, ahora te lo comento, pero sí, en principio, bueno, vamos a ver, todos los tratamientos tienen sus efectos secundarios a corto, a medio y a largo plazo. Que un tratamiento sea considerado curativo porque al final pues con el trasplante pretendemos curar a pacientes con enfermedades hematológicas, no quiere decir que estos tratamientos no tengan efectos secundarios, incluso a largo plazo. De hecho, lo que tiene efectos secundarios, por ejemplo, en el caso del trasplante autólogo, que ahora os lo comentaré, no es tanto la infusión de estos progenitores, sino la quimioterapia a dosis altas que nosotros administramos, ¿vale? Y el otro
objetivo del trasplante, básicamente cuando hablamos del trasplante a partir de un donante, es que sabemos, y os lo voy a explicar con más detalle, que los linfocitos T, que son células que forman parte del conjunto celular que nosotros infundimos en el contexto de un trasplante, tienen la capacidad de luchar contra las células residuales malignas que el paciente pueda tener. ¿Vale? Entonces, esta diapo que está un poco animada, tenéis un poco todo el proceso del trasplante, que es un poco lo que os voy a explicar. Como el trasplante es un tratamiento que utilizamos, como os he dicho, en muchas neoplasias hematológicas, tanto en niños como en adultos. Yo soy hematóloga de adultos, es decir, que de pediatría no sé mucho, o sé más bien poco. También lo utilizamos en algunas enfermedades que son benignas, ¿vale? Y también pues, en algunos pacientes con tumores sólidos. Entonces, lo primero que tenemos es identificado a un paciente que es candidato a recibir este tratamiento. Normalmente el trasplante no lo utilizamos como tratamiento de primera línea prácticamente en ningún paciente o en ningún paciente, sino que son estrategias terapéuticas que se suelen utilizar cuando el paciente ha fracasado a otras estrategias terapéuticas más convencionales. Entonces, como ahora os explicaré, tenemos dos tipos de trasplantes, el trasplante autólogo y el trasplante alogénico, en función de dónde vengan los progenitores hematopoyéticos. El paciente tiene que recibir una quimio más o menos radioterapia a dosis más o menos elevadas, que es lo que nosotros llamamos tratamiento de acondicionamiento. El día cero, por definición, es el día en donde los progenitores hematopoyéticos se infunden al paciente. Aquí os he puesto pues, una serie de patologías básicamente oncohematológicas, que es lo que solemos tratar más frecuentemente, y por supuesto, después de la infusión de progenitores viene un periodo de tiempo más o menos prolongado en donde tenemos que saber manejar, tratar y diagnosticar los efectos secundarios que tiene sobre todo el tratamiento de acondicionamiento administrado. Entonces, vamos a empezar en primer lugar por los tipos de trasplante, ¿vale? Si tenemos en cuenta la fuente de progenitores, ¿de dónde recogemos las células para trasplantar a un paciente? Pues los progenitores hematopoyéticos están en condiciones normales en la médula ósea, ¿vale? Pero también, y esto es más novedoso, no, de mediados de los años 90, es decir, ya de muchos años, aprendimos que también hay progenitores hematopoyéticos en la sangre periférica y también sabemos que hay progenitores hematopoyéticos en las células de cordón umbilical, y seguro que habéis oído hablar de los trasplantes de sangre de cordón umbilical. Yo, que ya soy un poco mayor, cuando terminé la residencia y empecé mi primer trabajo, que me incorporé al servicio de hematología del Hospital de Sant Pau, pues me mandaron, entre múltiples otras cosas, que tenía que hacer todas las extracciones de médula para los pacientes candidatos a trasplante. Esto lo digo básicamente no porque esto tenga ninguna importancia, pero para que sepáis, por ejemplo, que a principios de los 90, que es cuando yo me incorporé a la práctica clínica asistencial, en la mayor parte de los casos, cuando buscábamos progenitores hematopoyéticos para trasplantar a un paciente, los recogíamos de la médula ósea, ¿vale? Que es en donde están habitualmente en condiciones fisiológicas. ¿Y cómo los recogíamos? Pues hacíamos o con anestesia general o con anestesia epidural, pues hacíamos múltiples punciones en crestas posteriores, como veis en esta foto, o en crestas anteriores. Se sacaban con unas jeringas un poco especiales, pues se sacaba la sangre medular, y la sangre medular pues se metía en una bolsa evidentemente estéril con una serie de filtros que filtraban todas las impurezas, y este es el producto que nosotros trasplantábamos, ¿vale? Bueno, a partir de mediados de los años 90, pues hubo una serie de investigadores que demostraron que también en sangre periférica, ¿vale?, hay progenitores circulantes en condiciones normales. Lo que pasa que solo los hay en pequeña cantidad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que utilizar algunas estrategias que ahora os explicaré para que recirculen en mayores cantidades y los podamos recoger.
Este procedimiento tiene algunas ventajas al respecto de la médula ósea. Lo hacemos ambulatoriamente, como veréis, utilizamos unas máquinas que son parecidas a las máquinas de diálisis, como si dijéramos lavadoras, ¿no?, que de manera estéril y en circuitos cerrados sacan la sangre o del paciente o del donante, ahora veremos, por una de las venas. La máquina con programas automatizados se queda con las células que nosotros queremos recoger y el resto de la sangre le vuelve al paciente o al donante, ¿vale? En el momento actual, más del 90% de los trasplantes autólogos los hacemos utilizando progenitores de sangre periférica y diría que alrededor de un 70% de trasplantes alogénicos los hacemos también recogiendo progenitores de sangre periférica. Ventajas de la sangre periférica frente a la médula ósea para el donante o para el paciente cuando hablamos de trasplante autólogo. No necesitamos un ingreso hospitalario, no necesitamos anestesia, es un proceso menos traumático. Los progenitores de médula ósea son más maduros los progenitores de sangre periférica son más maduros que los de médula ósea, con lo cual la recuperación hematológica después del trasplante es más rápida, con lo cual se necesitan menos transfusiones, el ingreso hospitalario también es más corto. Desventajas cuando hablamos de trasplantes halogénicos a partir de un donante, como os explicaré, que la sangre periférica tiene más linfocitos T que la médula ósea. Los linfocitos T que son una de las bases de por qué realizamos trasplantes halogénicos, porque como os he comentado, se pueden cargar las células malignas que el paciente tiene aún, también son las responsables de una de las complicaciones más importantes del trasplante halogénico, que es la enfermedad de injerto contra huésped, o lo que la gente llama rechazo. En la sangre periférica tenemos más linfocitos T, con lo cual hay más riesgo de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped. Bien, pues hace un poco menos de años, pues también aprendimos que la sangre de cordón umbilical, a pesar de que hay muy poquita sangre, aunque uno exprima súper adecuadamente la placenta, etcétera, etcétera, que es lo que hacemos, es proporcionalmente también muy rica en progenitores hematopoyéticos. Y la sangre de cordón umbilical tiene pues algunas ventajas frente a la sangre periférica y a la médula ósea, ¿vale? Los progenitores son más inmaduros y como son más inmaduros necesitamos menos compatibilidad entre donante y receptor, con lo cual esto es una ventaja porque, como os explicaré ahora, pues cuando no tenemos un hermano compatible, que es lo que primero miramos, si un paciente es candidato a un trasplante halogénico, intentamos buscar un donante no emparentado, que también os lo voy a enseñar. Voy a ir saltando un poco de una cosa a otra, pero creo que así se entiende todo también mejor. Pero los donantes de bancos de donantes no emparentados altruistas, como el sistema de compatibilidad es muy dependiente de la raza, estos bancos de donantes normalmente están constituidos pues, por raza blanca. Y tenemos un montón de minorías étnicas en las que era muy difícil encontrar un donante no emparentado. Entonces, esta menor necesidad de compatibilidad del cordón permite encontrar progenitores para minorías étnicas, por lo tanto permite ampliar la posibilidad de trasplantar a más pacientes, ¿no? Este es el segundo punto. Y por otro lado, como los linfocitos T del cordón umbilical son más inmaduros, pues el trasplante de cordón umbilical está asociado con una menor incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, lo cual en parte también es bueno. Pero afortunadamente no hay nada que sea perfecto en esta vida y en medicina tampoco, con lo cual también hay una serie de desventajas. El número de progenitores por kilo de peso, que es lo que nosotros hacemos cuando calculamos la celularidad del producto a infundir, pues es menor, con lo cual la recuperación hematológica después del trasplante es más lenta y el paciente tarda más en recuperar defensas, plaquetas, glóbulos rojos, el ingreso hospitalario se alarga, la recuperación inmunológica también es más lenta, con lo cual el paciente está más a riesgo de hacer también problemas infecciosos y es un procedimiento más complejo en donde se ha demostrado que la experiencia del centro es importante.
¿vale? No es lo mismo un centro que haga un trasplante de cordón umbilical al año que uno que haga 150, por decir un ejemplo. Y esto en el cordón es importante porque todo el equipo tiene que ser más experto. Bueno, podemos hablar de dos tipos fundamentales también de trasplante de progenitores en función del tipo de donante. Cuando utilizamos las células del propio paciente para hacer el trasplante es lo que nosotros llamamos trasplante autólogo. Y hay algunas patologías, que ahora os lo voy a enseñar, pero ya os adelanto, básicamente el mieloma múltiple, los linfomas y algunos tumores sólidos son las patologías en las que más frecuentemente está indicado el trasplante autólogo, ¿vale? ¿Cuál es el otro tipo de trasplante? El trasplante alogénico, en donde las células que utilizamos para trasplantar al paciente no son del propio paciente, sino que son de un donante. Y el mejor donante es el hermano, si es que tenemos algún hermano compatible. Si no hay hermanos compatibles, buscamos donantes no emparentados. Dime. No, te quería preguntar. ¿Y en el caso de hijos? Voy. Si no hay donante no emparentado, entonces tenemos dos opciones, o la sangre de cordón umbilical o un trasplante, que mira, no lo he puesto en esta diapo, o sea que muy bien preguntado, que es lo que llamamos trasplante haploidéntico. El trasplante haploidéntico es un trasplante halogénico en donde el donante es la mitad igual que el paciente. Y esto es un gran avance que hemos visto en los últimos años porque nos permite ampliar mucho el número de potenciales pacientes que si necesitan un trasplante se les puede realizar un trasplante, porque por definición el sistema de compatibilidad lo heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. Por lo tanto, casi en el 100% de los casos, un paciente puede tener un donante haploidéntico en sus hijos, lo que tú preguntabas, o en sus padres. Claro, si el paciente tiene 70 años, lo más probable es que los padres no existan, pero si hay hijos, los hijos pueden ser haploidénticos. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene 30 años, puede tener a lo mejor hijos, ¿vale? 40, puede tener hijos que puedan ser haploidénticos y que sean mayores de edad. También podemos utilizar menores, ¿no? Pero esto tiene una legalidad diferente y puede tener a sus padres, ¿vale? ¿Y cómo se sabe en una patología, por ejemplo, un mieloma u otro de las que has nombrado, porque es mejor el trasplante autólogo que este último que dices o Que el trasplante halogénico. el halogénico? O sea, ¿se sabe que da mejor resultado uno que otro? Aparte de Bueno, es un tema, es una pregunta muy importante, es un tema un poco complejo que tiene, entre comillas, diferentes, bueno, no diferentes respuestas, que hay diferentes motivos, ¿no? Hay patologías que por definición afectan a la médula ósea, leucemias agudas. Las leucemias agudas son la indicación más importante de trasplante halogénico. Parece lógico pensar que si la enfermedad está en la médula, la mejor manera de tener células sanas son utilizar un donante, aunque tengamos la enfermedad en remisión completa. Hay otras patologías, por ejemplo los linfomas, en donde es mucho menos frecuente la afectación medular. Por lo tanto, el trasplante autólogo es una buena opción porque hay que tener en cuenta que el trasplante, que es un tratamiento curativo, también es un tratamiento que tiene muchos efectos secundarios y una mortalidad no despreciable. La mortalidad del trasplante autólogo está por debajo del 5%, pero la mortalidad del trasplante halogénico pues puede estar, en función del tipo de paciente, de la patología, etcétera, pues bueno, pues un 20-25%, con lo cual, pues siempre intentamos poner en la balanza, evidentemente, el beneficio terapéutico que queremos ofrecer al paciente con también la toxicidad y la potencial mortalidad que tiene el procedimiento, ¿vale? ¿Y el mieloma? El mieloma también se usa. Entonces, el mieloma, sabía que me iba a salir esta pregunta. Entonces, el mieloma es una enfermedad que también se origina en la médula y a pesar de que tenemos tratamientos muy efectivos, nunca podemos estar seguros que no hayan células mielomatosas en la médula del paciente. A pesar de esto, el trasplante autólogo
es el tratamiento estándar aún en el momento actual, primera línea para consolidar pacientes que han conseguido una respuesta. Teóricamente uno podría pensar que el trasplante alogénico es mejor. Lo que pasa es que el trasplante alogénico en el mieloma múltiple tiene una mortalidad no despreciable. Uno de los factores pronósticos más importantes para todo en esta vida, pero también para la seguridad del trasplante alogénico es la edad. Hay que tener en cuenta que el mieloma múltiple es una enfermedad de pacientes mayores, ¿no? Entonces, pues la mortalidad del trasplante alogénico en pacientes mayores es superior. Entonces, en el momento actual, poco trasplante alogénico se hace en mieloma múltiple y nunca se ha considerado, en la mayor parte de los casos, como tratamiento de primera línea, a diferencia del trasplante autólogo. Bien, el trasplante autólogo, hemos comentado, recogemos las células del propio paciente, la podemos recoger de la médula ósea, que es lo primero que os he enseñado, pero también de la sangre periférica. Lo que hacemos es estimular a la médula ósea, o bien con la combinación de quimioterapia o quimioterapia más factores estimulantes de colonias o factores estimulantes de colonias solo, para que esta médula ósea pues libere a la sangre periférica mogollón de progenitores circulantes que los podemos medir bien en un análisis de sangre, y los podemos recoger con las máquinas estas tipo lavadoras que os había enseñado, ¿vale? Entonces, en el momento actual, casi el 100% de los pacientes que requieren un trasplante autólogo lo hacemos recogiendo progenitores de sangre periférica. ¿Qué es lo que hacemos con estos progenitores? Los congelamos. Y no los congelamos en el congelador de nuestra casa, sino que utilizamos unos congeladores que van a una velocidad programada con una sustancia crioprotectora que es capaz de mantener la viabilidad de las células durante este proceso de congelación, que se llama DMSO, dimetilsulfóxido, que además se elimina por vía respiratoria, y después de infundirlo al paciente, cuando entras a ver a un paciente en el día +1, +2, después de un trasplante autólogo, la habitación huele como a palitos de cangrejo o algo similar, ¿vale? Bien, entonces aquí podéis ver un poco, este es el congelador, así que congela las células a una velocidad programada, las células quedan almacenadas sin caducidad, para entendernos, en tanques de nitrógeno, y pueden quedar allí años y años en función de cuándo el paciente pues requiera el trasplante, que normalmente no son años y años, ¿eh? Recogemos los progenitores y después, eventualmente, el tratamiento de acondicionamiento o algún tratamiento en medio, pues los descongelamos, se descongelan al baño María y se infunden pues por una de las vías del catéter venoso central, ¿vale? Y estos progenitores, igual que en el caso de los progenitores halogénicos, por mecanismos muy complejos, circulan por los vasos sanguíneos y se colocan en la médula ósea, ¿vale? Y ahí se empiezan a reproducir. El trasplante halogénico es aquel en donde los progenitores que utilizamos son progenitores de un donante compatible, ¿vale? ¿Y cuál es el primer donante que miramos? Pues los hermanos, ¿vale? Y los hermanos al final han heredado la mitad del padre y de la madre, puede haber una coincidencia y entonces pues tenemos nuestro hermano compatible. La realidad es que el sistema de herencia de los antígenos de histocompatibilidad sigue las leyes mendelianas, con lo cual uno puede tener 10 hermanos y no tener ningún compatible, y que los hermanos sean compatibles entre sí, o uno puede tener un hermano y por suerte pues es compatible. ¿Qué es lo que pasa? El máximo de probabilidad es el 0,7. Puedes tener Pues mira, aproximadamente un 70% de los pacientes no tienen un donante familiar. Entonces, en un hermano, pues un 25%, 2, 43, no 0,4, 43%, ¿vale? Que es como está expresado aquí en la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Que estas familias ya no existen. Las familias de 10 hermanos, de 12 hermanos, ya no existen, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Con lo cual, pues teniendo en cuenta pues, que las familias cada vez son menos numerosas, tenemos un porcentaje no despreciable de pacientes candidatos a un trasplante halogénico en donde no tenemos un hermano histocompatible.
Pues, ¿qué se empezó a hacer hace ya unos cuantos años? El desarrollo de bancos de donantes altruistas no emparentados. En Europa, el primero que se desarrolló fue en Inglaterra, el Anthony Nolan, porque la madre de Anthony Nolan, que era una señora que se llamaba Shirley Nolan, su hijo tenía una enfermedad hereditaria que se llama síndrome de Wiskott-Aldrich, que no es una enfermedad maligna, pero cuyo único tratamiento curativo es el trasplante alogénico, y pues no había hermanos compatibles, el niño falleció porque no se le pudo hacer un trasplante y la madre se dedicó pues a hacer lo que se llama en inglés fundraising, a conseguir fondos, y fue el primer banco de donantes no emparentados altruistas aquí en Europa, pero en el momento actual pues hay muchos a lo largo del mundo. En España es el REDMO, ¿vale? Es el registro español de donantes. Solo de España, solo para... Bueno, no, porque ahora os explico. Aquí tenéis, esta es una diapositiva que es del registro mundial, ¿no?, de donantes no emparentados, en donde podéis ver que hay más de 40 millones de donantes, tipados, ¿no? Entonces, el REDMO es el que registra los potenciales donantes altruistas españoles. Pero cuando tú tienes a un paciente que es candidato a un trasplante alogénico de donante no emparentado, lo que hacemos es comparar los antígenos HLA del paciente con lo que está registrado no únicamente en el REDMO, sino en todos los otros bancos de donantes, ¿vale? Entonces intentamos identificar cuál es el donante más adecuado para este paciente. Es decir, que el REDMO, pues sí, a pesar de que tiene donantes españoles, estos donantes no únicamente pueden ser donantes para pacientes españoles, sino para pacientes de otros países. Por ejemplo, nosotros en España tenemos bastantes donantes alemanes. No me preguntes exactamente por qué, pero bueno, repito, el sistema de histocompatibilidad está muy relacionado pues con las etnias. Perdona. Dígame, El tema de dime. la sangre del cordón umbilical que has dicho, eso en los hospitales se informa porque es algo desconocido. Que ese tipo de sangre luego vale. Mira, yo creo, bueno, vamos a ver, ya no es que, bueno, primero, perdón, se informa, lo que pasa es que en el momento actual la utilización, como os enseñaré en una diapo, de sangre de cordón umbilical como fuente de progenitores es muy infrecuente. ¿Por qué? Con la aparición de los donantes haploidénticos, estos padres o estos hermanos de los que hablábamos antes, el trasplante haploidéntico es más barato, más rápido de hacer y más, entre comillas, sencillo desde el punto de vista técnico y en cuanto a complicaciones después del trasplante. Y la aparición de estrategias y plataformas de trasplante haploidéntico hizo que hace unos años la utilización de sangre de cordón umbilical no es que haya desaparecido, pero es realmente minoritaria. Entonces, yo que ya llevo un mogollón de años haciendo trasplante, en la época en que el trasplante de sangre de cordón umbilical era considerado como la tercera opción de fuente de progenitores para un paciente, por supuesto, nosotros iniciábamos una búsqueda de donante no emparentado, pero al mismo tiempo de sangre de cordón umbilical. En el momento actual, salvo sobre todo niños en donde aún se sigue haciendo, algunos centros que tienen mucha experiencia en sangre de cordón umbilical, es poco frecuente hacerlo. Entonces, cuando, bueno, ya hemos visto tipos de donante, sí. No, pero termine. Bueno, No, pregunta. Para los pacientes, bueno, que no son pacientes que tienen precursores, por ejemplo, con el mieloma, las gamopatías, ¿tiene sentido congelar reservas? Que he oído que hay empresas que hacen ese tipo de cosas. Mira, mi contestación es que no. Es que he oído de todo. No. Vale. Desde el punto de vista científico, yo las empresas no tengo ni idea, no. Cuando yo empecé a trabajar de hematóloga, pues en algunas situaciones determinadas sí que guardábamos progenitores hematopoyéticos autólogos de algún paciente por la posibilidad de que se utilizaran posteriormente para este mismo paciente. En el momento actual hay tantas
estrategias terapéuticas diferentes, aparte del trasplante, que esto no tiene ningún sentido, guardar progenitores, aparte de que es un procedimiento que es caro, que ocupa espacio en estos tanques de nitrógeno. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo recuerdo pacientes con linfoma folicular, que es una enfermedad que puede afectar con cierta frecuencia a la médula ósea. Si el paciente tenía factores de mal pronóstico y conseguíamos limpiar la médula ósea con el tratamiento de primera línea, le recogíamos una médula ósea, sangre periférica en reserva. Ahora mismo nunca los utilizaríamos, porque de hecho el trasplante autólogo en linfoma folicular está en clara decadencia, porque hay otras estrategias terapéuticas que pueden ser incluso más efectivas y menos tóxicas. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando empezamos a hacer trasplantes alogénicos de donante no emparentado, un poco para estar prevenidos en caso de que el paciente rechazara las células del donante, hacíamos una recogida de progenitores autólogos. Ahora esto ya no lo hacemos, ¿vale? Entonces, no se recogen en la gran mayoría de los casos progenitores por si acaso. Quizá la única patología en donde guardamos para un potencial segundo trasplante es en el mieloma múltiple, ¿vale? En donde hay protocolos que contemplan trasplantes como en tándem, ¿vale? Y entonces intentamos recoger como para 2 trasplantes en el mismo procedimiento, intentamos recoger más células y la congelación lo dividimos como en 2 bolsas o en 2 partes. La primera parte que la utilizamos para el primer trasplante y después la segunda parte que se utiliza para el segundo. Por ejemplo, hay tumores germinales que el protocolo que siguen los oncólogos es hacer trasplantes no en tándem, sino 3 trasplantes uno detrás de otro, ¿no? Dejando un periodo de tiempo determinado. Entonces, en este caso sí que intentamos recoger como para 3 trasplantes, pero son casos muy excepcionales. Normalmente no recogemos ni dejamos congelados, por si acaso, ningún progenitor. Yo os quedo sobre la segunda parte que ya has comentado. ¿Y cuántos años? Porque normalmente en mieloma sí que se recoge, y entonces, ¿cuántos años aguardan esas células después de que han hecho? Es un tema un poco complejo, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros recibimos información mensual del banco de sangre, que es en donde están congelados estos progenitores, para que revisemos lo que nosotros tenemos congelados. Entonces, nunca se destruyen progenitores si el paciente no ha dado una autorización expresa para ello, ¿vale? Los progenitores, en principio, no tienen fecha de caducidad si están congelados. Sabemos que hay progenitores que nunca los vamos a utilizar, pero nunca se destruye ningún progenitor si el paciente no da su autorización por escrito. Y digo que sabemos que no lo vamos a utilizar porque afortunadamente en el momento actual, pues aparte del trasplante hay otras estrategias terapéuticas en mielomas, en linfomas, en otras patologías hematológicas que han hecho que a lo mejor los segundos trasplantes, que era una estrategia que considerábamos más o menos estándar hace unos años, ahora mismo no lo consideremos, ¿vale? Entonces, tenemos escogido, entre comillas, tenemos el paciente, tenemos el tipo de trasplante que le vamos a hacer. El siguiente paso es lo que llamamos el tratamiento de acondicionamiento. El tratamiento de acondicionamiento es la quimioterapia más menos radioterapia que nosotros damos al paciente antes de la infusión de las células. ¿Por qué damos un tratamiento de acondicionamiento? Por estos 3 motivos. En primer lugar, como es quimio más menos radioterapia a altas dosis, intentamos eliminar la probable enfermedad residual que pueda tener. ¿Es también radioterapia lo que se suele dar? En algunos casos sí. Básicamente, las únicas patologías en donde el tratamiento de acondicionamiento utiliza radioterapia a dosis altas eran las leucemias agudas. Ahora os explicaré que hay diferentes tipos de tratamientos de acondicionamiento y hay los acondicionamientos de intensidad reducida que también pueden recibir un poco de radioterapia pero a dosis más bajas, ¿vale? Entonces, este es el primer objetivo por el cual utilizamos el tratamiento de acondicionamiento. También lo utilizamos para dejar la médula ósea del paciente vacía, ¿vale? Y para dejar sitio a las nuevas células, una vez infundidas, para que se coloquen allí. Y en el caso del trasplante alogénico, queremos eliminar con el tratamiento de acondicionamiento los linfocitos T
del paciente que, si persisten, se pueden cargar, para entendernos, las células del donante una vez infundidas, ¿vale? Estos son los 3 objetivos por los cuales damos el tratamiento de acondicionamiento. Entonces, esta diapositiva está un poco animada, pero os la voy a pasar toda ella. Entonces, ¿cuántos tratamientos de acondicionamiento tenemos? Pues aquí veis un listado que incluso faltan mogollón aquí. Cuando empezamos a trasplantar a pacientes, utilizábamos tratamientos de acondicionamiento que se llaman mieloablativos, que o eran solo quimioterapia o combinaban la quimio con la radioterapia a altas dosis. ¿Qué quiere decir mieloablativo? Que si en estos pacientes no les dábamos progenitores hematopoyéticos externos, nunca se recuperaban, como los de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La gente de Hiroshima y Nagasaki. Evidentemente, estos tratamientos de acondicionamiento eran muy efectivos, pero también tenían muchos efectos secundarios. Entonces, pues a mediados de los 90 se empezaron a desarrollar plataformas de lo que nosotros llamamos tratamientos de acondicionamiento no mieloablativos o de intensidad reducida, cuya eficacia se basa no únicamente en el efecto de la quimioterapia más la radioterapia, sino en el efecto beneficioso de la infusión de progenitores de un donante compatible, y la utilización de estos acondicionamientos de intensidad reducida nos ha permitido, en el momento actual, alotrasplantar a pacientes que hace 30 años nunca los consideraríamos candidatos a trasplante. Cuando yo empecé a hacer trasplantes alogénicos, a partir de 50 años, yo ya no entraría, toquemos madera, ya no ofrecíamos un trasplante alogénico, porque el tratamiento de acondicionamiento que teníamos era muy intensivo y sabíamos que los pacientes lo iban a tolerar pues peor. En el momento actual estamos haciendo trasplantes halogénicos en pacientes hasta 70 años, si las condiciones del paciente son adecuadas, ¿no? Entonces, la introducción de estos tratamientos de acondicionamiento de intensidad reducida, que sobre todo aplican al trasplante halogénico, no tanto al trasplante autólogo, en donde básicamente utilizamos este esquema BEAM, ¿no?, para trasplantar linfomas, y el melphalan a dosis altas, que no sé si está puesto por aquí, 140, o 200 para trasplantar mielomas, pero estos acondicionamientos de intensidad reducida pues nos han permitido pues aumentar mucho pues la potencial población de pacientes que pueden recibir un trasplante halogénico si son candidatos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el momento actual pues hemos digamos, aparte de ampliar pues, el número de pacientes, podemos alotrasplantar a pacientes con edad más avanzada, teniendo en cuenta que la mayor parte de las patologías hematológicas son característicamente de gente un poco mayor, no de gente joven, algunas sí, pero muchas de ellas no, o pacientes que tienen alguna enfermedad previa, por ejemplo, hipertensos, diabéticos. Claro, todas estas enfermedades previas impactan también en la tolerancia del trasplante. Con los tratamientos de intensidad reducida, pues podemos ofrecer el trasplante a estos pacientes, ¿vale? Entonces, esta es una diapo un poco antigua, pero lo que os quiero enseñar es que aún en el momento actual, a pesar de todos los nuevos fármacos, el número de pacientes trasplantados en Europa sigue aumentando. Y otra cosa que os quiero enseñar es lo que habíamos dicho, lo que habías comentado tú previamente, que los trasplantes de sangre de cordón umbilical con el desarrollo de los trasplantes haploidénticos, que es la línea esta naranja, ¿vale? Pues a partir sobre todo, pues bueno, en los últimos pocos años, pues realmente el trasplante de cordón umbilical pues ha disminuido de manera significativa, por lo que os comentaba previamente, ¿vale? Entonces, en el momento actual, si no tenemos un donante hermano, no tenemos un donante no emparentado, en la mayor parte de los casos no buscamos un cordón umbilical, sino que buscamos un tipaje familiar extendido y miramos hijos o miramos padres, si existen, etc. Esta diapositiva está sacada del registro del EBMT y es para señalaros. Esto es lo que hace referencia al trasplante autólogo.
Azul oscuro, mieloma múltiple. El mieloma múltiple constituye pues algo más del 50% de todas las indicaciones de trasplante autólogo, y el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin pues constituyen no el 50% pero el 40%. Son las dos grandes patologías que en el momento actual estamos autotrasplantando. Allotrasplantando, pues veis aquí, leucemias mieloblásticas agudas, las leucemias agudas linfoblásticas en este color azulín, y después también los síndromes mielodisplásicos y síndromes mieloproliferativos crónicos, que todos ellos son enfermedades medulares, ¿vale? Básicamente. Bien, pues vamos a la tercera parte, ¿vale? El día 0 ya os he dicho que es el día en el que se infunden los progenitores. ¿Qué pasa? Podemos encontrar varias situaciones. Si hablamos de un trasplante autólogo, pues el paciente lo ingresamos, le damos el tratamiento de acondicionamiento y 24 o 48 horas después de finalizar el tratamiento de acondicionamiento, descongelamos al baño María sus progenitores, que ya los tenemos congelados, y se los infundimos. En el trasplante alogénico hacemos coincidir normalmente el día 0 del paciente con el día que recogemos las células al donante. Si es un hermano, pues es el día que el hermano va al banco de sangre y se conecta a la máquina y le recogemos las células. Si es un donante no emparentado, pues es el día que con el sitio en donde está registrado el donante no emparentado se le recogen las células. A veces se recoge el día anterior, porque claro, tienen que viajar por avión, etcétera, etcétera. O sea que hacemos coincidir este día 0 con el día en que se recogen los progenitores en el donante que hayamos escogido. Y por supuesto, a partir de aquí viene un periodo no menos importante, sino muy importante del trasplante, que es el manejo de los efectos secundarios que tiene el trasplante. Ya os he dicho que el trasplante alogénico tiene más mortalidad y también más morbilidad que el trasplante autólogo, ¿vale? ¿Y cuáles son los efectos secundarios más importantes? Hay algunos que están directamente relacionados con el tratamiento de acondicionamiento. Sobre todo hay que tener en cuenta la toxicidad hematológica. Sabéis que la quimio, incluso una quimio de primera línea, puede hacer bajar las defensas, plaquetas, glóbulos rojos. Cuanto más aumentamos la intensidad de la quimioterapia, más toxicidad hay sobre la médula ósea, ¿vale? Pues el paciente, después del trasplante, pasa un periodo de tiempo, 2, 3 o 4 semanas, o a veces incluso más, en donde puede necesitar transfusiones de sangre y de plaquetas, ¿vale? Ahora os hablaré con un poco más de detalle de las infecciones, ¿vale? Pero también toda esta quimioterapia evidentemente tiene toxicidad gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarreas, mucositis, etcétera, ¿vale? Y evidentemente también produce alopecia. La alopecia evidentemente es reversible y la toxicidad gastrointestinal pues también. Y un poco lo que os quería destacar más de esta primera parte de efectos secundarios, que son básicamente efectos secundarios pues más o menos inmediatos, pues es el tema de las infecciones. Os he traído aquí unas cuantas diapos que quizás son un poco complejas, pero sobre todo lo que os quiero explicar es que un paciente trasplantado es un paciente muy inmunodeprimido que está muy a riesgo de desarrollar procesos infecciosos. Y estos procesos infecciosos, sus características dependen un poco del momento del trasplante, porque evidentemente en el desarrollo de las infecciones no únicamente está lo que vemos rápidamente, que si uno está bajo de defensas o está normal de defensas, etcétera, sino que hay toda la recuperación de la inmunidad después del trasplante, ¿vale?, que impacta en el tipo de infecciones que el paciente hace. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el contexto del trasplante alogénico, aquellos pacientes que desarrollan enfermedad injerto contra huésped, la enfermedad injerto contra huésped, que ahora os la explicaré, es también inmunosupresora por sí misma. El tratamiento que tenemos que dar, que sobre todo está basado en los corticoides, son también inmunosupresores. Y los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica tienen mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas. Y de hecho, la causa más frecuente de que un paciente allotrasplantado fallezca
por el procedimiento es las infecciones que nosotros llamamos oportunistas, generalmente por gérmenes que en la población normal no son frecuentes, que asociadas o no a una enfermedad de injerto contra huésped que no responde bien, ¿vale? O sea que si nosotros miramos un poco en el tiempo, ¿vale? Esto es un dibujo, o sea, no es totalmente exacto, qué tipo de infecciones desarrollan los pacientes trasplantados en las primeras semanas, sobre todo cuando lo que predomina es que no hay neutrófilos. Las infecciones más frecuentes son las infecciones bacterianas, ¿vale? Pero en periodos un poco más posteriores a la infusión de los progenitores hematopoyéticos y en función o no del grado de inmunosupresión del paciente, nos encontramos con otro tipo de infecciones, no únicamente las bacterianas, que también pueden aparecer, sino las infecciones fúngicas por hongos y las infecciones víricas, que son una causa importante de morbilidad en nuestros pacientes, ¿vale? Esta la vamos a pasar. Entonces, infecciones por hongos. En el momento actual no constituyen una causa tan importante de mortalidad, pero hace 30 años, cuando yo empecé a hacer hemato, sobre todo las aspergilosis, eran una complicación muy importante, infecciosa, de los pacientes trasplantados, ¿vale? El aspergillus es un hongo filamentoso que está flotando por el ambiente, que en personas normales pues no tiene mayoritariamente ningún impacto, pero que en los pacientes trasplantados pues hace una serie de años constituía una causa muy importante de mortalidad. En el momento actual, la mayor parte de los pacientes trasplantados pues están en habitaciones de estas de aire filtrado que impiden pues, la colonización por hongos. Hay evidentemente técnicas sanguíneas de detección rápida de desarrollo de infecciones por hongos que nos permiten empezar a tratar antes de ver neumonías por aspergilosis que siguen teniendo una mortalidad importante. Tenemos técnicas de escáner de alta resolución que nos permiten detectar rápidamente pues, la neumonía por aspergillus, pero que os quedéis, primero, que las infecciones por hongos son infecciones importantes en los pacientes trasplantados. En el momento actual hemos conseguido disminuir su frecuencia y también la mortalidad de estas infecciones gracias a todas estas estrategias y, por supuesto, a tener tratamientos antifúngicos que son muy efectivos, ¿vale? Y las otras infecciones que también son importantes a tener en cuenta en los pacientes trasplantados son las infecciones víricas. Por ejemplo, normalmente en primavera y octubre solemos ver como un repunte de herpes zóster. El virus de la varicela todos lo hemos pasado de pequeños, o mayoritariamente. El virus queda acantonado en los ganglios del sistema simpático y en periodos de inmunosupresión, en muchas de las quimios que nosotros administramos, pero también en periodo, sobre todo en pacientes trasplantados, pues estos virus se pueden reactivar y pueden dar un típico herpes zóster, ¿no? Que afecta a una metámora, pero también los pacientes pueden desarrollar varicelas diseminadas, que en los pacientes adultos tienen una elevada o mayor mortalidad, e incluso neumonías por herpes, que también tienen una elevada mortalidad. Y otro virus muy importante que nosotros perseguimos mucho en los pacientes trasplantados, y evidentemente todas estas infecciones son más frecuentes en el trasplante alogénico que en el autólogo, es la infección por citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que el 95% de la población española hemos pasado de niños, pero que se puede volver a coger en situaciones de inmunosupresión. Y la infección por CMV era una de las causas más frecuentes de mortalidad y las neumonías por CMV hace muchos años en los pacientes trasplantados. En el momento actual, con técnicas de detección rápida, con tratamientos preventivos en pacientes de elevado riesgo, pues todo esto lo hemos podido minimizar y ahora mismo no es muy frecuente ver neumonías por CMV, ¿vale?
que os quede la idea de que las infecciones son uno de los problemas más importantes de los pacientes trasplantados. Y el otro gran grupo de efectos secundarios son los específicos del trasplante alogénico, porque aunque trasplantemos a un paciente de las células de su hermano compatible, el hermano y el paciente no son iguales. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los progenitores del hermano compatible o del donante no emparentado compatible o del donante haploidéntico se infunden en el paciente, no únicamente infundimos progenitores, sino que infundimos linfocitos T. Estos linfocitos T del donante, como siempre, nada es perfecto en esta vida. Por un lado, nos ayudan a luchar contra la enfermedad residual que pueda tener el paciente, pero por otro lado, son capaces de atacar al propio paciente. Y este ataque inmunológico de los linfocitos T del donante al propio paciente es lo que llamamos enfermedad injerto contra huésped aguda o lo que la gente llama rechazo en lenguaje coloquial. Y como os he comentado, es uno de los grandes problemas también del trasplante alogénico y constituye una causa importante de mortalidad. Tenemos dos tipos de enfermedad del injerto contra el huésped. La aguda, que por definición aparece en los primeros 100 días del trasplante y que afecta de manera característica a piel, en forma de una erupción cutánea que puede parecer una urticaria, etcétera, más o menos generalizada, al tubo digestivo en forma de diarreas más o menos voluminosas y al hígado, en forma de afectación o alteración más o menos importante de las pruebas de función hepática. Esta enfermedad de injerto contra huésped aguda, que evidentemente ponemos profilaxis para evitarla, ¿vale? Pues se puede resolver con el tratamiento que administremos del todo. A veces se resuelve, pero después se inicia lo que llamamos una enfermedad de injerto contra huésped crónica, o a veces la enfermedad de injerto contra huésped aguda no se resuelva y se acaba cronificando. El otro tipo de enfermedad de injerto contra huésped que tenemos es la crónica, que por definición es la que aparece a partir del día más 100 del trasplante, que es aproximadamente 3 meses y un poquito más. Y la enfermedad de injerto contra huésped crónica eventualmente pues puede afectar a un mogollón de órganos del organismo, puede afectar a la piel, puede afectar a los pulmones, puede afectar a las mucosas, puede afectar al tubo digestivo, puede afectar al hígado, puede afectar a las articulaciones y también a la musculatura. Es decir, que es como una enfermedad sistémica, a veces como una enfermedad autoinmune, ¿vale? Como os he dicho, la enfermedad de injerto contra huésped aguda afecta a la piel, ¿vale? Estas son unas fotos de un paciente con una enfermedad de injerto contra huésped y de manera característica también a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. Esto nos lo ayuda a diferenciar pues, de otras erupciones cutáneas que los pacientes trasplantados pueden tener. El tubo digestivo es el segundo órgano que se puede afectar en mayor frecuencia, repito, en forma de diarreas más o menos abundantes, y siempre miramos la cantidad de diarreas que el paciente hace pues para hacer un grado más o menos importante, y después también se puede afectar el hígado en forma de alteración más o menos importante de las pruebas de función hepática. Sobre todo se afecta la bilirrubina, los pacientes pues se ponen amarillos, las conjuntivas, la piel amarilla, y después también algunas de las pruebas de función hepática. Y esto es un ejemplo, ¿vale?, de un paciente con una enfermedad de injerto contra huésped crónica extensa, que ya os he dicho que por definición puede afectar, no sé si a todos, pero a gran parte de los órganos del organismo, ¿no? Repito, puede afectar a mucosas, puede afectar a las uñas, puede afectar al hígado, puede afectar, pues, por ejemplo, a las articulaciones, ¿no? Y después también al tejido subcutáneo, y entonces pues hay unas formas que se llaman esclerodermiformes, en donde el paciente pierde movilidad, ¿vale? Porque es como si la piel estuviera toda ella como más gruesa. Entonces, bueno, es un efecto secundario que es potencialmente muy severo. Ponemos profilaxis, evidentemente, a todos los pacientes para no desarrollar enfermedad de injerto contra huésped. Las profilaxis cada vez pues están muy bien establecidas, pero intentamos mejorarlas.
hacer un poco de enfermedad de injerto contra huésped no es malo porque nos ayuda a controlar la enfermedad de base. Hacer mucha enfermedad de injerto contra huésped es malo porque puede ser una causa de mortalidad del paciente. Si aparece el tratamiento de primera línea, en el momento actual siguen siendo los corticoides, ¿vale? Pero también, afortunadamente, en el momento actual, en el 50% de los pacientes que no responden a los corticoides, tenemos tratamientos de segunda y de tercera línea que son muy eficaces y, evidentemente, el manejo de la enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica sigue siendo un área pues, de mucha investigación en el campo del trasplante, porque, como habéis visto, hablando de trasplante alogénico, esto es pues, bueno, pues, uno de los efectos secundarios más importantes a tener en cuenta. Creo que esta es la última diapositiva. Vamos, hemos ido súper bien de tiempo y tenemos un rato para, si tenéis preguntas adicionales. No os he hablado de efectos secundarios a largo plazo, que evidentemente también son importantes, ¿vale? Evidentemente, la quimioterapia que damos en el contexto del trasplante, tanto alogénico como en el trasplante autólogo, al igual que otras quimioterapias que se administran en otras fases más tempranas o posteriores de la enfermedad, pueden tener efectos secundarios a nivel de todos los órganos. Hay toxicidad pulmonar, hay toxicidad cardíaca, hay toxicidad renal, puede haber toxicidad hepática. La quimioterapia a altas dosis del trasplante es mayoritariamente esterilizante, por lo tanto hay impactos sobre la fertilidad de los pacientes. Evidentemente, si un paciente pues, tiene 65 años, este efecto secundario no tiene tanto impacto en la vida personal, pero en un paciente joven esto es algo que hay que tener en cuenta. A diferencia de otras quimioterapias que no son o no tienen bueno, un porcentaje muy elevado de esterilidad, pues las quimioterapias o la quimiorradioterapia a altas dosis del trasplante no es que dé lugar a un 100% de esterilidad, pero un elevado porcentaje de pacientes. Y también la quimioterapia que administramos en el trasplante, al igual que otras quimioterapias, los pacientes trasplantados tienen una mayor incidencia de segundas neoplasias. Es decir, un paciente con cáncer tiene más posibilidades de desarrollar un segundo cáncer en su vida, esté o no esté trasplantado, ¿vale? ¿Pero en otra parte del cuerpo? Efectivamente, en otra parte del cuerpo. ¿Y esto a qué se debe? Así a grandes rasgos, porque es un tema que es muy complejo. Primero, un paciente que desarrolla un cáncer ya indica que los mecanismos que tiene el organismo para defenderse de enfermedades neoplásicas quizá no funcionan del todo bien y puede desarrollar un segundo cáncer a lo largo de su vida. Pero tanto la quimioterapia como la radioterapia, no únicamente la que administramos en el trasplante, sino la que se administra a lo mejor en tratamientos de primera línea o de segunda línea, tienen dentro de sus efectos secundarios a largo plazo que son carcinogénicas. Por lo tanto, pues hay una mayor incidencia en los pacientes trasplantados que nunca se sabe realmente si el causante principal es el acondicionamiento del trasplante o el sumatorio del acondicionamiento del trasplante con todo lo que ha recibido el paciente previamente, los que son responsables de estas neoplasias secundarias. Pero esto es algo que cuando nosotros explicamos a un paciente el proceso del trasplante, explicamos no únicamente los efectos secundarios a corto, sino también a medio y a largo plazo. Y esta diapo que no se entiende nada, Perdón, que Olmos, te interrumpo. ya estoy casi. Es que no llegas, sino porque te he hecho cambios. Pero sí, tranquilo, no te preocupes, No, ya llegué. Bueno. Ya acabó, Begoña. Si acaba así, si no mando que se vayan, es que tienen que recoger a Antonio a las 5:25, que si no lo llega aquí. Vale, pues entonces, ¿qué hago? Pues espérate, no. Espero. Sí, pero yo estoy acabando ya, ¿eh? Begoña. Bueno, entonces, Dios, qué lío, esto quedará grabado además, ¿eh? Esto tenéis que hacer un copy-paste. Bueno, con esta diapo, que es una diapo muy compleja, solo os quería indicar todos los desarrollos y todos los avances que se ha hecho en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que sigue siendo un área que es motivo de un gran número de investigaciones. Hay mucha gente dedicada a ella,
para optimizar el proceso, para aumentar la eficacia y, por supuesto, disminuir un poco toda la mortalidad y todos los efectos secundarios que os he comentado. ¿Qué porcentaje hay en lo último que has comentado del que ha sido trasplantado? ¿Tiene más por lo que has comentado? Según las neoplasias, hombre, el porcentaje depende del tipo de trasplante, de la cantidad. No es habitual. Es una incidencia acumulada, pero que a lo largo de muchos años, pues a lo mejor puede ser de un 4, 5 o 6%, pero es algo que hay que tener en cuenta y que hay que explicar, sobre todo cuando el paciente se trasplanta. Hombre, la inmunosupresión también tendrá algo que ver. Efectivamente, la inmunosupresión también. En el trasplante halogénico, a diferencia del trasplante de órganos sólidos, intentamos eliminar la inmunosupresión. Y hay muchos pacientes que ya no llevan inmunosupresión, pero los pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped crónica, que no está en remisión completa, llevan inmunosupresión durante periodos de tiempo muy prolongados. ¿Y el porcentaje de la enfermedad de injerto contra huésped cuánto es? El porcentaje, pues mira, depende mucho del tipo de trasplante. En el trasplante haploidéntico, con la utilización de ciclofosfamida después del trasplante, que es la plataforma que utilizamos como profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped, la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped aguda y crónica grave está alrededor de un 10%. Sí, que poco. No es muy elevada, pero los pacientes que lo desarrollan, efectivamente. O sea, que lo anterior que has comentado, claro, no solo es todo el proceso sino los medicamentos que se toman en la persona afectada. Sí, después, efectivamente. Esos son los que también producen lo otro, claro, los efectos. Efectivamente, digamos que no hay ningún medicamento, ni siquiera la aspirina, que sea inocua en esta vida, ¿vale? Entonces, cuando se pauta un medicamento, un fármaco, se pauta porque tiene un efecto beneficioso, pero no hemos de olvidar el montón de efectos secundarios que todos los fármacos tienen y tenerlos en cuenta.